Sí, sí, es que estoy buscando Cristian, ¿verdad? Sí, sí, soy yo. Disculpa, que se me quedé sin energía, entonces se fue el internet. Pero ya te habíamos terminado, ¿no? Que ya estabas en el último, ¿no? Sí, ya estoy en el último, solo déjame buscar dónde me encontraba. Estaba Ok. por aquí. Bueno, aquí me quedé, que se puede hacer un varitado para poder identificar mejor la hernia. Y pues aquí pues se ve un saco donde están las asas intestinales. Pues sí se ve claramente la hernia ahí. Sí. También encontré otro término que se llama herniografía, que es nada más inyectar medio de contraste yodado en la cavidad peritoneal y se realizan luego radiografías en proyecciones como la posterior anterior, pacientes de cúbito prono, oblicuas o hasta bipedestación, así como durante la maniobra de Valsalva. Por ejemplo, Ok. aquí podemos ver un ejemplo de herniografía. Aquí, según es una hernia inguinal indirecta con extensión hasta el escroto. Aquí, pues sí se puede ver claramente, ¿no? Que ahí está la hernia. Así es. Se va hasta Hay abajo, otro, ¿verdad? Se dibuja, se pinta. ujú. Hay otro ejemplo de hernia, en este caso la indirecta. Aquí se extiende hasta el labio, en este caso en el izquierdo, y en el derecho, pues se extiende hasta el saco escrotal. Aquí podemos ver claramente la hernia. Un femenino y un masculino. Así es. También la otra clasificación, hernia femoral. Aquí características es que es más común en mujeres, pues es un defecto congénito en la inserción de las fascias transversales en el pubis. Es secundario a cambios hormonales y físicos de la gestación. Estas se encuentran en el canal femoral, suelen encarcerarse y comprime la vena femoral común. Aquí podemos ver un poco de la anatomía y podemos ver aquí que el asa intestinal protruye hasta el canal femoral. De aquí están los vasos femorales y aquí se encuentra la hernia femoral. Aquí podemos ver un ejemplo de hernias. Por ejemplo, aquí se trataría de una hernia en la mujer, una hernia femoral. Y aquí podemos tener una comparativa. Por ejemplo, aquí arriba tenemos una hernia inguinal y acá abajo una hernia femoral. Y entonces lo que va a caracterizar cuál es una de otra, pues es el ligamento inguinal. Si está por arriba es una hernia inguinal y si está por debajo es una hernia femoral. Así es. Aquí podemos ver el ejemplo con el ultrasonido, en prevalsalva y postvalsalva. Aquí están los vasos femorales y junto de los vasos femorales, pues sí se ve claramente una, Saco herniario. saco herniario aquí. Ya. Aquí se lleva otro ejemplo, pero usando una tomografía. Tomografía. Por ejemplo, aquí está el hueso, está en el fémur y los vasos, y se puede ver el saco herniario junto a los vasos. Ok. Aquí una comparativa de la hernia inguinal y femoral. Según esto, con una luna creciente, no sé si nos pueda... La imagen Ajá. es donde están los planos ahí musculoponeuróticos. Usted se ve cómo está, cuando está la fase. La imagen es cómo se está proyectando, ¿verdad? Entre las fascias de ahí de los planos musculoponeuróticos. Esa imagen hipodensa, ¿verdad? Y con un centro hiperdenso. Ahí esto que está aquí. Bueno, no tengo el puntero, pero ahí nos está marcando la luna creciente, donde está esa cosita, ¿verdad? Entonces, la parte de abajo, el redondito de abajo, es que está de la hernia, ¿no? El que está para abajo, más abajito, aquí. Abajito. Por acá. Sí. Lo que está, acuérdense que la parte anterior, esa es la pared abdominal, ¿eh? La parte anterior es lo que está hacia lo negro, ¿estamos de acuerdo? Sí, Lo sí, que está, claro. el hueso ya es más hacia adentro, ya es posterior, ¿verdad? Entonces, es la cara posterior, entonces, todo está en el plano de tejidos, de partes blandas, como en la pared abdominal. Donde está la parte redondita, hay una parte que está marcada con Esto puntos. dice usted. Esa parte, exactamente, toda esa parte, sí. Allá. Aunque les diré que la hernia femoral no es no es de las más frecuentes, la que lleva la batuta ahí
la inguinoescrotal, ¿verdad? O inguinocrural, es la que lleva la batuta junto con las hernias umbilicales. Sí. Y con la hernia post-incisional, ¿verdad? Son las tres más frecuentes, ¿verdad? Todas las demás, la hernia femoral, la hernia de Spiegel, en fin, son las que ya son con menos, bueno, son menos frecuentes, ¿no? Por definición. ¿Sale? Ok. Vamos a darle velocidad porque si no, no va a dar tiempo para el tema. Entonces, Pues de hernia ventral, pues ya vimos que pues incluye hernias umbilicales, es más frecuente en mujeres, así es. factores de riesgo, obesidad, ascitis, ¿no? Por ejemplo, aquí también... multiparidad, ¿verdad? También la multiparidad. Bueno, embarazos múltiples, sí, sí, multiparidad, ascitis y obesidad. sí. Aquí en la imagen de la TAC, pues aquí en la flecha curveada que nos muestra una pequeña hernia umbilical, justamente aquí. En la línea media, ¿verdad? ¿Dónde está el ombligo? ¿Cómo está? Prácticamente. Y aquí al lado los músculos rectos abdominales y aquí protruye algo, pues esa es la hernia. Totalmente, ¿verdad? Ahí salta para afuera. Sí. Ajá, ahí está muy bonito, esa se ve obvio, esa imagen, ¿no? Esa está solo con ver, ya sabes qué es, ¿no? Pero realmente, pues, aquí le piden siempre para corroborar la ecografía. También aquí el gol es ecografía, ¿verdad? Prácticamente todos es el ultrasonido, ¿no? Adelante. Okay. Y ya sería. Bueno, entonces, haciendo un collage de todo esto, pues acá prácticamente, ¿qué nos interesa? Aquí hay que distinguir, en el caso de las hernias, hay que distinguir que a veces lo que está en esos sacos herniarios, ¿verdad? Son dos cosas, ¿verdad? En las hernias escrotales o inguinocrurales, generalmente vamos a encontrar, ¿verdad? Por lo general, ¿qué contenido, qué va a haber allá? En asas de intestino. Asas de intestino, ¿verdad? A veces asas que se pueden encarcelar, ¿verdad? Y que pueden ser maniobrables, ¿verdad? Entonces, el mismo paciente ve su hernia y con su manita, ¿verdad? Con sus dedos, él mismo se la puede volver a meter, ¿verdad? Se la mete, se pone su faja y ahí se la lleva ahí durante mucho tiempo, hasta durante meses, ¿verdad? Entonces son las reducibles, ¿verdad? O sea, la puede volver a meter, se reduce esa hernia, ¿verdad? Y ya cuando ya no se puede, cuando entonces ya queda totalmente escarcelada, ya se vuelve el anillo muy estrecho, entonces ya no puede reducirla, entonces cuando viene el problema de que se puede estrangular, ¿verdad? Y ahí es cuando hay un compromiso ya vascular, ¿verdad? Entonces ya es más severo. Nunca hay que esperar a ese grado, ¿verdad? Cuando una ya está encarcelada, se debe de hacer cirugía, se opera al paciente, se le pone su malla para que no vuelva para que se refuerce esa pared abdominal que ya está débil, que está debilitada, y para que dure y no tenga problemas, ¿no? Sobre todo cuando el paciente va a evacuar, ¿verdad? Al pujar, es cuando esto puede volver a reincidir, ¿no? Por el esfuerzo que hace uno intraabdominal cuando uno está pujando. Entonces, es una causa muy frecuente el estreñimiento, la constipación intestinal, ¿verdad? De ese tipo de hernias, ¿no? Y ya en otro nivel, ¿verdad? Una hernia de postincisional, una hernia de otro tipo, ¿verdad? De tipo umbilical a veces. Entonces hay que ver qué otra cosa puede estar en el saco herniario. En ese caso, ¿qué otra cosa podría estar en el saco herniario? Aparte de que tenga asas de intestino, ¿qué otra cosa podría estar allá en el saco herniario? ¿Qué será? ¿La vejiga, doctor? No, ya en lo que es la pura hernia. Ya vimos que puede tener vasos, que puede tener, perdón, asas de intestino, o bien puede tener también, no se les olvide, partes de epiplom, ¿verdad? O sea, partes de epiplom o de mesenterio pueden estar metidas en ese saco herniario. Entonces, por eso cuando se hace el ultrasonido, eso nos sirve para caracterizar qué estamos viendo. Si es más sugestivo que tenga epiplom, ¿verdad? O que tenga asas de intestino, ¿de acuerdo? Aquí de esta parte rápidamente lo que interesa fue la parte de las obstrucciones intestinales. Si pones pasar tus imágenes de obstrucción allá rapidísimas, Cristian, no es para que yo les ponga unos detalles ahí. Ajá, directamente. ¿Qué nos interesa aquí? Aquí hay dos cosas, ¿verdad? Básicamente, la obstrucción de qué es, de si es de delgado o si es de intestino grueso. Vamos a puntualizar esos detalles. Punto número 1. Si vamos a ver si está obstruido el paciente
o si tiene un hilio. Es otra pregunta que hay que hacernos, ¿verdad? Uno, ¿qué está el paciente tiene un cuadro clínico obstructivo o de un hilio? ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia que voy a encontrar? De entrada y por clínica, acuérdense que yo puedo diferenciar una obstrucción de un hilio clínicamente hablando. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo lo podría saber por clínica? Si está obstruido o dilatado o con un hilio paciente. ¿Qué encontraría yo clínicamente? Pudiera ser si canaliza gases. Ándale, por allá vas, más o menos, podría ser. ¿Distensión? ¿Mande? ¿Distensión abdominal? ¿Perdón? ¿Distensión abdominal? Bueno, sí, va a estar distendido, ok. Pero, ¿qué es lo que lo va a caracterizar clínicamente? La peristalsis, ¿no? Exactamente, ¿verdad? Acuérdense que en un proceso obstructivo, ¿verdad? Agarramos nuestro estetoscopio y vamos a encontrar que los ruidos intestinales o la peristalsis intestinal va a estar aumentada en tono, ¿verdad? Y en frecuencia. Es la famosa peristalsis de lucha, ¿no? Exacto, ¿verdad? Cuando está obstruido un paciente, está por causas mecánicas de cualquier tipo, ¿verdad? Neoplasias, bridas, etcétera. Y si tiene un hilio, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Le pongo mi estetoscopio en la pancita al paciente, en el abdomen, ¿y qué va a pasar? Quizás ni escuchen nada. Exacto, hay silencio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el ruido intestinal o la peristalsis está abolida, ¿verdad? No hay peristalsis, ¿verdad? No hay motilidad de esa asa intestinal, entonces hay silencio, ¿verdad? Abdominal, no vamos a escuchar prácticamente nada. Entonces ya de entrada, con la pura clínica, yo estoy teniendo una cierta orientación a qué voy a buscar en las placas, ¿verdad? Si ya pienso en una obstrucción o en un hilio. Si ya sé eso, entonces ahora voy a mi plaquita. La placa siempre da mucha información, muchísima. Es el estudio inicial y nunca la dejen sola porque sirve de mucho. Y el segundo estudio que nos va a servir también para completar un problema de obstrucción es la tomografía. Como dijo Cristian, la tomografía nos va a dar ya el sitio exacto donde está el paciente ocluido, ¿verdad? Y la localización y de qué etiología es ese tipo de obstrucción. Si es por una neoplasia, por un absceso, por lo que sea, lo que sea un besoar. Entonces, eso nos va a dar la etiología y nos va a dar la ubicación. Para eso nos va a servir tanto la tomografía, ¿no? Y igual si tiene o no algún componente de complicación. Pero de entrada, la placa inicial, la placa simple en 2 posiciones de abdomen son muy importantes. Si es un proceso, o si es una obstrucción de delgado, un problema en el delgado, ¿qué voy a ver? Si ese delgado está dilatado, el intestino delgado por lo general, tiene de diámetro las asas de delgado no más de 3 centímetros de diámetro, las asas de delgado. Entonces, si yo encuentro que mi intestino delgado tiene asas dilatadas mayores a 4 centímetros, es muy probable o casi seguro que tenga una obstrucción, ¿verdad? Más que un hilio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el hilio no va a darte una dilatación tan marcada, ¿verdad? O sea, más de 4 centímetros. Es una dilatación muy leve. Entonces, el hilio no da tanta dilatación como la obstrucción. Primer punto. Segundo punto, ¿verdad? Entonces, si el paciente tiene una obstrucción, ¿verdad? Obviamente, ya por clínica, ya lo habíamos corroborado, tiene una peristalsis de lucha, está aumentada su peristalsis, su tono, en fin, esos detalles. En el caso del hilio, ¿verdad? Es lo contrario, hay un silencio y en la placa pues no hay mucha dilatación de las asas de delgado. Y vamos a ver ahora las causas. Las causas más frecuentes de hilio en un pacientito son cuando está acabado de operar, en un posoperatorio son causas de hilio, ¿verdad? En un proceso inflamatorio, ¿verdad? Todos los casos de itis, ¿verdad? Pancreatitis, apendicitis y todas las itis, colecistitis, generalmente van a darnos un hilio acompañante, ¿eh? No se olvide. Colecistitis, apendicitis, etcétera, además del cuadro apendicular o agudo, van acompañadas de un hilio, casi todos los cuadros inflamatorios. También, cuando hay un desequilibrio hidroelectrolítico, te puede dar un hilio, ¿verdad? Un hilio metabólico, ¿verdad? Y también la presencia o la ingesta de algún tipo de fármacos, ¿verdad? Como las morfinas o incluso drogas, etcétera, ¿verdad? Te pueden dar un hilio, ¿ok? A diferencia, ¿verdad? De la obstrucción del delgado, casi siempre es secundario a bridas o adherencias de una cirugía previa, a procesos ocupativos, sean neoplasias,
y a hernias, como acá ahorita platicamos. Todas las hernias te pueden dar una obstrucción de delgado, ¿verdad? Entonces, son las causas más frecuentes, no se les olvide, ¿de acuerdo? Eso es muy importante, ¿verdad? Obviamente, si está obstruido el delgado, ¿verdad? Hay que ver si esto generalmente nos orienta a una obstrucción de tipo alto, ¿verdad? Cuando es colon, es una obstrucción de tipo bajo, ¿verdad? Entonces, no se les olvide de ese detallito, que es muy importante. ¿Y qué es lo que nos va a ver, qué vamos a encontrar? No se olviden que las asas de delgado en la placa, generalmente cuando hay problemas con eso, vamos a encontrarlas centralizadas. Casi siempre las asas de delgado se van hacia el centro del abdomen y su patrón, el patrón mucoso que tienen las asas de delgado son muy característicos. Acuérdense que son como imágenes en pilas, casi en pila de moneda, ¿verdad? Están unas imágenes muy redondeadas, ¿verdad? No se ve acá en otra plaquita, otra placa ya que tengas allá, ¿no? Las válvulas conniventes son lo que dan este patrón mucoso del delgado, ¿verdad? Entonces, esto no debe tener más de 2-3 milímetros de grosor, ¿verdad? Cuando ya hay una dilatación, hay un problema del delgado, esto se engruesa, estos pliegues, entonces van a dar el patrón ese típico, ¿verdad? En pila de monedas, ahí en las asas del delgado, hacia el centro del abdomen, ¿verdad? Esto es muy característico para ver si es delgado o si es colon lo que está dilatado, ¿no? Otra cosa que es muy importante también que sepan, que tienen que tener en cuenta en este tipo de problemas de obstrucción, ¿verdad? En condiciones normales, ¿verdad? Generalmente, cuando tomamos las placas en dos posiciones, ¿verdad? Y hay un proceso obstructivo, ¿verdad? Las asas de delgado se encuentran a diferentes alturas, o sea, los niveles hidroaéreos están de diferentes niveles, ¿verdad? Ahí, ¿okay? A diferencia de cuando es un hilio, en los cuales los niveles están al mismo nivel, en los extremos de la asa intestinal. Es muy característico, ¿no? Otra cosa que también se observa, ¿verdad? Es esa imagen que había platicado Cristian, la imagen, ¿verdad?, de hilo de perlas, o sea, cuando el delgado está obstruido, es muy delgadito, ¿verdad? Ahí está, es muy delgadita, se forman estrecheces en el delgado, y esa imagen de hilo de perlas es lo que es muy sugestivo de obstrucción, ¿verdad?, más que de un hilio, ¿ok? Entonces, no se les olvide diferenciar un hilio de un proceso obstructivo en delgado. Y en colon, ¿verdad? Ya pasando a lo que es el colon, que también es lo mismo, ¿verdad? Vamos al colon. ¿Qué nos interesa? No hay de otra. El colon, ¿qué nos vamos a ver? Si está obstruido o está con un proceso también de hilio. ¿De acuerdo? ¿Qué lo vamos a fijar? Punto número 1, ¿verdad? En la placa simple vamos a ver cómo está ese colon dilatado. Si el ciego es la parte del ciego, o sea, la parte ascendente del colon, es la que está más dilatada, ¿sí? Hablamos de que es muy sugestivo de que ese colon tenga un proceso, ¿qué será? Obstructivo. Obstructivo. Ok. Y si lo que está más dilatado es el colon transverso, seguro que es más probable que ese paciente tenga un hilio, ¿ok? Cuando hablamos de obstrucción o de hilio, cuando el colon tiene más de 6 centímetros de dilatación, ¿ok? Colon con más de 6 centímetros de dilatación, entre 6 y 8 o hasta 9 centímetros de dilatación. Si lo que está más dilatado es el ciego, ese paciente tiene una obstrucción, lo más seguro, en colon. Si lo que está más dilatado es el transverso, ese paciente lo más probable es que tenga un hilio, ¿verdad? Un hilio paralítico, ¿ok? Si tengo un ciego que mide más de 6 centímetros de dilatación, ojo, abusados, cualquier tipo de ciego que tenga más de 9 centímetros de dilatación, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado porque ese ciego se puede perforar, ¿ok? Entonces, ningún ciego debe tener más de 8 o 9 centímetros porque arriba de 9, ese ciego es prácticamente una perforación inminente de ciego. Entonces, no hay que esperar a que llegue a esos grados, ¿no? Desde que veamos un ciego dilatado arriba de 6, 7, 8 centímetros, es una obstrucción. Si mi colon transverso está dilatado, es un hilio, ¿ok? Entonces no se olviden de ese detallito, ¿ok? Muy importante. Y las causas, como hemos comentado, aquí la causa más frecuente, ¿verdad?, cuando hay obstrucción en colon es por un proceso ocupativo, un tumor, ¿verdad?, o un vólvulo, ¿de acuerdo? No se les olvide, ¿ok?
Y en gente que usa con mucha frecuencia, también tengan cuidado porque a veces el colon puede dilatarse por gente que usa con mucha frecuencia laxantes o catárticos. Eso ya es una dilatación crónica, pues no es de un día para otro ni de unas horas, sino que el paciente ya lo tiene desde hace tiempo, anda con su panza dilatada, un poquito distendida, pero ya eso, ¿por qué? Porque toma todos los días toma para poder ir al baño su laxante, ¿verdad? Sus pastillitas ahí para que pueda ir al baño. Padece de mucha constipación, de mucho estreñimiento. ¿Ok? También las pacientes diabéticas o los diabéticos cursan con mucha frecuencia con problemas también de distensión colónica, ¿verdad? Se distienden por problemas también a nivel de los plexos nerviosos del intestino grueso. ¿Ok? Entonces, y cuando hay un problema también de desequilibrio hidroelectrolítico, entonces es lo mismo, ¿no? Entonces, no se olviden de esos detallitos, ¿verdad? Que son importantes para poder discernir entre un proceso obstructivo o de ilio, sea de abdomen superior, sea de intestino delgado o de intestino grueso, ¿verdad? Y si es obstrucción de delgado o si es un hilo de delgado, si es obstrucción de colon o es un hilo de colon, ¿verdad? Y sus causas más frecuentes. Entonces, no se olviden de ese detallito porque es muy importante, ¿no? Entonces, porque vean sus placas simples en los textos, en internet, cómo se ven esas imágenes. Y no se olviden que la tomografía sirve para únicamente, ¿verdad?, ubicar el sitio de, ¿verdad?, alteración o que está dañado, donde está el punto, el nodal de la obstrucción y la causa que lo está produciendo. Es lo que quería platicarles. Y de las hernias, no se olviden que las hernias ya las vimos, ¿verdad? El estudio de oro, el gol de oro, es el ultrasonido. Generalmente se hace con Doppler, ¿verdad? Y nos sirve para ver la presencia de los sacos herniarios, que tengan o no presencia, o de asas intestinales, o que tengan presencia de, ¿qué les dije? Epiplón o parte de mesenterio, ¿verdad? Y la intususcepción, esa es más rara, esa no la creo que la vean con mucha frecuencia, sobre todo en gente adulta, es más rara la que es la invaginación intestinal, ¿verdad? Una asa que se mete dentro de la misma asa, ¿verdad? Que es más raro de ver. Allá prácticamente, pues, lo ideal es o el ultrasonido, que nos puede servir, o también la tomografía, ¿verdad? La placa simple no da nada de información, no tiene gran apoyo. De hecho, básicamente lo ideal pues es una tomografía, ¿no? Entonces, si tienen alguna duda, para que pasemos al otro tema, ¿todo claro? Adelante, vamos con el otro tema, nos queda media hora para el otro tema, por favor. Entonces vamos a ver ahora todo lo que es problemas o patología de la vía biliar. ¿A quién le tocó? A mí, a Edgar. Edgar, adelante, Edgar, si eres tan amable, por favor, de compartirnos tu pantalla. Ya se compartió. No veo nada. ¿Escuchan? Sí, sí te escuchamos. ¿Se ve? No, yo no la veo. Sí, Master, sí, con tus diapos, ¿no? A mí ya me dice que se está compartiendo. ¿Sí? Sí. Ok, adelante, ya se ve. Ya está, ok, adelante. Solo una cosa, profe, Sí. aquí lo voy a pasar las diapositivas porque como lo pasé a PDF y cuando lo pasé a mi computadora, quedó muy pesado el archivo y no lo pude pasar a lo que es el PowerPoint. Entonces, se queda. Pues yo voy a hablar de las principales patologías de la vía biliar. Pues como intro de anatomía, pues ya sabemos que la vesícula biliar va a ser lo que almacena la bilis. Es esto.
Y pues los componentes anatómicos que componen todo este sistema, pues van a ser lo que es el árbol biliar intrahepático, que es lo que está dentro del hígado. Y todos ellos, pues cada uno va a estar distribuido y van a confluir en lo que son los conductos hepáticos, que está al izquierdo y está al derecho, que se vuelven en el hepático común. Y después del hepático común también va a estar, lo que es el conducto cístico, que es el que viene de la vesícula biliar. Y luego el hepático común y el conducto cístico terminan confluyendo juntos para convertirse en lo que es el colédoco, hasta terminar lo que es en la polla de Vater, por la zona del duodeno más o menos. Aquí, bueno, lo que es las patologías de las enfermedades biliares, pues el principal método de imagen va a ser el ultrasonido. En esa imagen vemos cómo están ubicados los que son el transductor para arrojar las imágenes que estamos viendo. El hígado que vemos acá va a ser una estructura que es hipoecoica, más o menos homogénea. Y vemos estructuras ramificadas en relación con los vasos hepáticos. Aquí vemos la hepática derecha, aquí la vesícula biliar, La cava. y la cava inferior. Adelante. De hecho, para vesícula, el gol de oro es ecografía, ¿no? Básicamente, no hay de otro, ¿no? Esto es lo que se maneja. Sí. Bueno, pues aquí estas imágenes, lo que vamos a ver, el riñón derecho también. Sí. La vesícula pues va a tener una forma de pera, que en su diámetro longitudinal debe tener lo que son esas medidas aproximadas, que son 120 milímetros de longitud y 40 milímetros de lo que es de ancho. Y también aquí te dan esta medida, que debe ser menor a 4 milímetros, que es lo que es, como se debe ver lo que es la pared de la vesícula. Y se debe ver de manera hiperactiva. O sea, ahorita vamos a ver cómo. En esta imagen, siempre cuando se revisa lo que es las vías biliares, pues hay que ubicar también lo que es la vena porta, que vemos que su tamaño normal debe ser menor a 13 milímetros. ¿Cómo está formada la vena porta? ¿Cómo está formada? ¿Qué vasos la forman la vena porta? Pues viene de la vena cava. Entonces, viene de la unión de dos vasos. ¿Cuáles son? La vena esplénica y la mesentérica superior. Así es, correcto, ¿no? Viene de la mera esplénica y de la mesentérica superior. Esas dos se forman, se unen y forman la vena porta. Adelante. y pues vemos que se va a ver de manera transversal en esta parte. También vemos lo que es el conducto hepático común aquí. Y esto, si me equivoco, creo que era el conducto colédoco. Arribita de la porta, esa franja, arribita donde está el huevito, arribita, encima de la porta. Ahí, toda esa línea que está, esa línea blanca. Baja tu puntero. Aquí se ve el hepático común en esta zona. Bueno, el colédoco está, siempre vamos a encontrar el colédoco arribita de la porta, ¿eh? En un corte de ecografía, no hay pierde. Tenemos nuestro colédoco, va arribita de la porta. Entonces eso es muy característico, es un punto de referencia para nosotros los radiólogos. Adelante. Sí, y como marca aquí, su ancho normal debe ser menor a 6 milímetros. Y también te menciona que a veces puede ser mayor a 9 milímetros, pero eso es cuando ha habido algún proceso quirúrgico. Sí. Y es considerado normal. Aquí es una tabla que muestra lo que son, digamos,
las causas de que podría, digamos, las enfermedades de lo que es la vía biliar. Pero eso es a nivel hepático, ¿no? Sí, o sea, solo es para mencionar que a veces los datos de laboratorio son muy útiles y que a veces los radiólogos prefieren tener ya un diagnóstico por laboratorio para solo confirmar. Definitivamente, ahorita que tocas ese punto, cuando generalmente nosotros tenemos un paciente para hacer un estudio de ecografía, sea el área que sea, de abdomen, de riñón, de lo que sea, de preferencia, si el paciente trae laboratorios, nos ayuda de mucho, nos orienta mucho para buscar alguna patología ya en sí, ¿verdad? A que venga nada más sin ningún estudio previo. Si el paciente tiene placas simples, si el paciente trae ultrasonidos anteriores y si trae laboratorio, pues mucho mejor, ¿verdad? Para un radiólogo es mucho mejor porque eso nos sirve para estudios comparar y ver cómo está ese paciente por laboratorio o por imagen previa, ¿no? Y poder irse a buscar ya una patología específica en el estudio que vamos a hacer, en el rastreo que vamos a hacer, o si de plano no es el estudio que debe ser, hacer el estudio pertinente, ¿verdad? Si ya vemos que tiene una ecografía reciente y no está muy claro algo, pues de plano mejor le pido y le hago una tomografía simple o una medio de contraste para completar lo que ya tiene y poder llegar a un diagnóstico más rápidamente. ¿Sale? Sí. Vamos, adelante. Bueno, pues ya rápidamente, pues ya vemos que aquí te dice que cuando está afectada la conjugada, pues siempre va a ser más o menos por causas hematológicas y por defectos genéticos también, por ejemplo, lo que son proteínas del hígado. Y en las conjugadas, pues son los que vemos aquí como hepatitis, tóxicos y demás. La mixta, cirrosis y hepatitis. Y aquí pues ya mencionan que cuando es mayor el ALT que el AS, pues es hepatitis viral, y cuando es mayor la aminotransferasa AST, pues es por consumo alcohólico. A ver. No voy a pasar en esta. Aquí, como dijimos, el ultrasonido va a ser siempre el método de elección o el método inicial para lo que es ver lo que es la vía biliar. La TAC suele tener una eficacia intermedia que para lo que son litos, por ejemplo, pues no va a ser muy útil, que la TAC se usa más como para ver lo que son neoplasias o procesos inflamatorios. Y la resonancia magnética es el más recomendable si se cuenta con este método de imagen, y es el mejor en general, pero pues ya sabemos que es algo difícil que lo tengamos disponible. Esto es del hígado sano. Vamos directo con la vesícula, maestros. Vamos. Sí. Con la resonancia, esta es una imagen de resonancia magnética. Sí, la colangioresonancia. Pues vemos que se marca, sobre todo cuando tiene medio de contraste, pues se marca muy bien lo que es la anatomía de... Todo el árbol biliar, ¿verdad? El árbol biliar. Adelante. Aquí podemos ver cómo los conductos intrahepáticos se van a ver de manera muy delgada. Su anchura debe ser menos de 3 milímetros. En la primera imagen vemos aquí también el colédoco, que como ya dijimos debe tener menos de 6 milímetros de ancho. Si tiene más, pues ya sabemos que puede tener alguna afección. La imagen de acá pues es un ultrasonido Doppler. Vemos el flujo de la vena porta. Pero aquí vemos que el colédoco está dilatado. Entonces vemos que acá hay una afección de lo que es la rama de la vía biliar. Aquí igual se puede apreciar. Colédoco dilatado, arteria hepática. Porque aquí lo normal es que la vena porta pues sea más ancha que lo que es el colédoco. Obviamente, ¿no? Tiene que ser mayor. La porta siempre está entre 10
11 milímetros de diámetro, ¿no? El colédoco no te viene más que 4, 3, 4, 5 cuando está por superar el paciente, no va más. Y esta es una imagen ya del hígado, que cuando hay dilatación se debe ver de esta forma. En la primera imagen vemos que pues casi no, esta es una tomografía, como ya dijimos que suele ser más usada para procesos neoplásicos o inflamatorios. Aquí casi no se logra apreciar mucho, pero lo que es por ejemplo, las imágenes inferiores, por ejemplo acá, vemos los vasos del hígado bastante blancos, entonces vemos que es más útil y se ve de forma dilatada. En las imágenes del medio, aquí vemos una vesícula dilatada. Se ve blanco porque es una tomografía con medio de contraste. Obviamente está contrastada, ¿verdad? Pues se pintan los vasos intrahepáticos. Sí, los líquidos deben verse de forma blanca, ¿no? Por eso igual aquí se ven líquidos por aquí. Vámonos con el siguiente. Sí. Esta es es un esquema que vemos que están las causas obstructivas y las obstructivas. Pues aquí vemos cuando hay estenosis, pues puede deberse lo que es a neoplasias, la más común es el colangiocarcinoma, también por pancreatitis, por quimioterapia y por procesos inflamatorios. La otra forma obstructiva, pues ya son lo que son las litiasis. Y en la no obstructiva, que ya son enfermedades muchas veces congénitas, como la enfermedad de Caroli, que a veces es cuando todo lo que son las ramas biliares se llenan de quistes. Ok, adelante. Esta es una tabla que engloba las principales causas de que afectan la vía biliar, sobre todo por lo que son litos, ¿no? La primera vez que aquí te dice que la tabla de la colelitiasis, que eso es cuando pues se van a encontrar piedras, como vemos en esta imagen, dentro de la vesícula, que a veces puede pasar asintomática, y su estudio diagnóstico principal va a ser el ultrasonido. Luego está la colecistitis, que este ya es un proceso inflamatorio cuando este lito ya causa una cierta obstrucción. Y vemos aquí su cuadro clínico. Va a haber el dolor punzante localizado. Cuando es crónico, pues va a remitir, ¿no? Y cuando se agudiza, como vemos aquí, pues se va a presentar el dolor por más de 6 horas. Es cuando ya te aparece ya el signo de Murphy, fiebre, náuseas y vómito. Y cuando está agudizada, ya es cuando se elevan las bilirrubinas, aparece leucocitosis, la PCR sale elevada y demás. Y en ambos, el ultrasonido va a ser considerado como manejo inicial. A que en esta también se puede usar la gamografía. Igual aquí hablamos de la coledocolitiasis, que es cuando ya el hito obstruye lo que es el colédoco. Aquí para diferenciarlo podemos decir que ya aparece lo que es ictericia. Se menciona que es intermitente porque a veces confluye. Va a haber cólico, va a haber dolor en el epigastrio, fiebre, anorexia, náusea, vómito. Las bilirrubinas van a estar, la bilirrubina directa va a ser elevada, la fosfatasa alcalina va a estar igual elevada, que se suele
manejar para diagnosticarlo. Y el método de imagen principal sería la colangioresonancia magnética. Aunque igual puedes usar ultrasonido, el CEP lo puedes usar para tratar. Y el último, pues ya la colangitis, que aquí es cuando ya, pues digamos, ya hay una infección importante, ¿no? Ya aparece la TIA de Charcot, que es el fiebre, el dolor, lo que es en el abdomen y la ictericia. A veces igual, pues aparece hipotensión y se altera el estado mental, que ya son más o menos signos de choque, y pues sale la pentada de Reynolds. Y pues lo mismo que las anteriores, va a tener todo afectado. Aquí ya hablamos lo que es directamente de la colelitiasis, que los litos van a ser primarios o secundarios. Los primarios siempre van a ser formados por pigmentos, y los secundarios van a ser por colesterol. Vemos aquí los factores de riesgo, que el sexo es un factor de riesgo, la edad de ser mayor de 40 a 50 años también, el embarazo, susceptibilidad genética, diabetes, dislipidemia, obesidad, perder peso rápido, y también importante, pues algunos medicamentos, como igual hasta diuréticos, paracetamol y muchos. Esto ya lo vimos. Pues en sus complicaciones va a estar la colicistitis, la coledocolitiasis, la colangitis, etc. Y en las imágenes podemos ver claramente cómo se ve los litos. Y algo importante para un aspecto característico de lo que es la litiasis vesicular, en este tipo de imagen, es lo que es la sombra acústica posterior a los litos, que es esto que vemos aquí. Esta es la sombra acústica. Pues ya vimos, pues el método principal va a ser el ultrasonido, que lo va a dictar el 95% de las veces. Muy bien. ¿Tienes algo más por allá? Es Sí, fotografía. No, eso casi no se ve. Adelante, si tienes más imágenes de ultra. No. Sí. Esa es pues colicitis crónica, litiásica agudizada, que ya va a ser una inflamación. Okay. Sí. Pues igual va a ser el ultrasonido, el método inicial. De elección, ¿verdad? Sí. Aquí, como ya es un proceso inflamatorio, a veces vamos a encontrar lo que es la pared de la vesícula bastante engrosada. Y se va a ver muy blanco, mayor a 3 a 4 milímetros. Pueden haber litos o no impactados. Aquí, en esta patología, que es la colicitis crónica litiásica agudizada, pues ya va a aparecer lo que es el morfio ecográfico positivo, que es cuando estás pasando el transductor en el abdomen, pues el paciente lo va a sentir. Ok. Vamos a dejar esas imágenes. Vamos a hacer rápido, ya nos va a ganar el tiempo. Vamos a hacer un pequeño collage de este tema, que es muy importante. La patología de la vía biliar o de la vesícula es el pan nuestro de cada día, ¿verdad? De esto vivimos muchos, gracias, ¿verdad? Aquí muchos pacientes tienen su problema vesicular. Vamos a hacer un pequeño repaso de esto. El gol de oro, no hay de otra, es la ecografía. Y como estudio secundario, la tomo, pero no es el que se hace muy frecuentemente, salvo en casos especiales. ¿Qué nos interesa aquí? Acá hay una serie de etapas por las que va a pasar el problema vesicular, ¿verdad? La patología de la vía biliar. No se olviden también, ahorita que estamos viendo esto de vesícula, el hígado, que repase su anatomía segmentaria del hígado, así como vimos en el tórax, en los pulmones, que hay una división, ¿verdad?, de lóbulos pulmonares y de segmentos pulmonares. ¿Se acuerdan que lo vimos, verdad? Igual acá en el hígado hay una división del hígado en lóbulos también y en segmentos hepáticos,
¿verdad? Entonces, sabemos que el hígado tiene básicamente dos lóbulos. Dos lóbulos, izquierdo y derecho. Izquierdo y derecho, ¿verdad? Generalmente el derecho y el izquierdo. Y en la mujer hay un lóbulito más, ¿verdad? Así que abusados, ¿eh? En la mujer hay un tercer lóbulo que es el lóbulo de Riedel, o de Riedel se escribe, que es una lengüeta o una prolongación del lóbulo izquierdo. Así que abusados, ¿eh? Hay el lóbulo de Riedel, ¿verdad? Es un tercer lóbulo que hay por allá en la glándula hepática, pero es de las mujeres y que puede confundirse, que puede dar la falsa imagen o la falsa impresión de una hepatomegalia, cuando no la es, ¿verdad? Hay que saber reconocer el lóbulo de Riedel. Y este hígado, aparte de lóbulos, tiene segmentos. Entonces, hay un anatomista francés, el doctor Quinault, ¿verdad? Hizo esa división del hígado en segmentos hepáticos para, con el objeto de valorar lo que son los aspectos quirúrgicos del hígado, ¿verdad? Entonces, hablamos que el hígado tiene, ¿cuántos segmentos hepáticos tiene el hígado? Tiene 8, ¿verdad? ¿Ok? 4 en el lóbulo derecho y 4 en el lóbulo izquierdo. Y se van a contar o se van a enumerar en sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Ok? De tal manera que en el lóbulo izquierdo vamos a encontrar los segmentos 1, 2, 3 y 4. Y en el lóbulo derecho vamos a encontrar los segmentos 5, 6, 7 y 8, numerados con números romanos. ¿Ok? Y esto va a indicarnos para que veamos dónde está un problema a nivel del hígado con más precisión. No solamente en el lóbulo, sino en qué segmento. O por decir una colección del lóbulo derecho en el segmento 6. ¿Okay? Bueno, que lo vean bien dónde está ese proceso, dónde está esa anatomía, cómo se ha dividido el hígado en segmentos, que lo repasen, por favor. Les puede salir en el examen. Y hablando ya específicamente de lo que es la vesícula biliar, esto comienza, tiene una serie de secuencias. Entonces, comienza con un primer proceso funcional, ¿verdad? La vesícula, entonces, tiene un problema primero, de colestasis, ¿verdad? La bilis, que es lo que sintetiza, lo que está adentro de la vesícula, en la bolsita de la vesícula, comienza a tener problemas de estasis, ¿verdad? Entonces, esa bilis que se asienta en la vesícula, dentro de la vesícula, se va quedando acumulada ya, ¿verdad? Tiene poca motilidad y no se vacía adecuadamente esa vesícula, entonces empieza a quedarse asentada la bilis, hace una colestasis. Esa colestasis va a dar con el paso del tiempo, ¿verdad? La siguiente etapa del problema de la vesícula biliar, que es la presencia de barro o lodo biliar, ¿ok? Aquí es muy característico. En esta plaquita que está del lado, en esta imagen que está del lado, no está bien, no, lo que tenías ahí, lo que tenías. Pero igual, No. Pero como una en la que se ve el... Sí, bueno, pues ponlo que tenga. Aquí, bueno, el siguiente paso es el barro biliar. Ese barro biliar o lodo biliar, ¿verdad? Entonces la vesícula va a estar ocupada por una imagen, ¿verdad? Ecodensa, ¿verdad? O, ¿cómo se llama? Que va a dar ese tipo hiperecoica, ¿verdad? Más que hiperecoica, ecogénica. Esto es una imagen ecogénica dentro de lo anecoico del líquido de la vesícula. Esa ecogenicidad que hay dentro de la vesícula biliar es compatible con barro o con lodo biliar, ¿verdad? Entonces eso se puede tener cambios en la posición del paciente, se va moviendo, ¿verdad? Es bilis que está ya sentada y que ya se está solidificando, por eso es barro o es lodo, ¿verdad? Cuando ese barro o lodo, ¿verdad? Ya se concreta, se forma entonces lo que es un lito, ¿verdad? Las famosas piedras o las litiasis, ¿verdad? Entonces pasamos de una colestasis a un lodo barro biliar y luego a una colelitiasis, ¿verdad? Aquí vamos a ver todas las coles, ¿verdad? Esta colelitiasis es la presencia de piedras en la vesícula y no te puede dar a veces ninguna sintomatología. A veces sin querer le piden a un paciente una ecografía y hallamos piedras en su vesícula y el paciente ni enterado estaba porque no tiene sintomatología, no está inflamada la vesícula, solo hay piedras adentro, ¿no? La siguiente fase, cuando esas piedras molestan a la vesícula o con el paciente, ¿verdad? Tiene piedras y es aquel pacientito, hombre o mujer clásico que va aquí al parque de Santana o al de Santiago, se pide su torta, ¿verdad?, de cochinita a las 8 de la mañana con su Coca-Cola Light, ¿verdad? Se la toma, ¿verdad? Y harto ya se toma su buena torta grande de grasa, de lechón. Entonces,
y al otro tiene dolor y va a urgencias, ¿verdad? Porque tiene dolor ya en la vesícula, ya en el hipocondrio derecho, está distendido, entonces ya esa grasa ya fastidió a la vesícula que tiene piedras, entonces ya inflama las paredes de la vesícula, ¿verdad? Hace que se engruese esta pared, ¿verdad? Aumente su grosor, normalmente menor de 3 milímetros, se engruesa la pared, les da lo que es un proceso ya de colecistitis, ¿verdad? De etiología litiásica, porque también puede haber colecistitis sin piedras, o sea, alitiásica, ¿de acuerdo? Observados también. Y eso se da en pacientes generalmente que son diabéticos o que son pacientes que tienen pacientes quemados, que están en la UCI, la terapia, pueden tener una colecistitis alitiásica, ¿no? Entonces hay cosas también que pueden tener inflamación de la vesícula sin piedras. Por eso hay que ser, cuando tienen en litos, es una colelitiásica agudizada de etiología litiásica o agudizada alitiásica, depende de qué sea. Ese paciente entonces que tiene una cole, ¿verdad? Llega a urgencias, se le da tratamiento, se le da su manejo para desinflamar esa vesícula que está inflamadita, ¿verdad? Y puede quedarse todo ahí. O, bien, ese paciente no va a urgencias, se queda en su casa, se toma nomás su capina y quiere manejarlo en su casa, no quiere ir a ningún lado. Y esa vesícula que tiene una colecistitis, con el paso de las horas, se llena de líquido, ¿no? Se inflama esa vesícula, queda cada vez más grandotota, queda como un aguacate, ¿verdad? Bien grande, como una pera muy grande, se llena de líquido, supera los 12 centímetros, 11, 12 que debe medir, menos de 12 debe medir generalmente, 10, 11 cuando mucho, supera esos 11 centímetros de longitud y más de 4 de diámetro, ¿verdad? Entonces esta vesícula se vuelve una pera, un aguacatote ya, ¿verdad? Muy grande y que el paciente queda ya muy susceptible al dolor. Se ve su pared, su hipocondrio derecho muy distendido, apenas le tocas o le rozas su mano, el paciente brinca de dolor, le duele muchísimo. Entonces cuando ya va a urgencias, ya está esto más complicado y ese es un problema que se llama, ¿cómo se llama eso? A ver, Karen, Sami, Ana, Anita, ¿qué será eso? Eso lo van a ver a cada rato, con mucha frecuencia en urgencias. Entonces eso ya no es una colecistitis, ese es un hidrocolecisto, ¿ok? Es una vesícula llena de bilis, muy grande, inflamada, ¿verdad? Que puede o no tener litos. Generalmente no tiene litos, es nada más una vesícula llena muy distendida y muy inflamada, muy engrosada la pared. Es un hidrocolecisto. Y si eso pasa más horas y no se atiende y no se opera ese paciente, que es una cosa, es una cirugía prácticamente rápida y de urgencia, ¿verdad? Entonces, si no se trata ese paciente, ese hidrocolecisto, con el paso de las horas le van a entrar bacterias y se va a volver de un hidrocolecisto, se va a volver un piocolecisto, ¿verdad? Porque ya entra pus, le entran materias a ese hidrocolecisto, ¿verdad? A esa vesícula. Entonces todavía se complica más, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces eso sí sigue ese camino de inflamación. Si no se inflama esa vesícula y nomás tiene litos la paciente, puede que le dé una colecistitis normal, o sea, crónica, o como la típica, o que algún lito que tenga esa pacientita en su vesícula se meta al colédoco, ¿verdad? Un lito muy chiquito se mete al colédoco y va a dar una colédoco litiasis, ¿verdad? Otra cole, ¿verdad? Otra variante. Esa coledocolitiasis, si no se trata igual, puede dar dolor, dar un cuadro agudo. Si no se opera, si no se maneja como debe ser, va a derivar luego en una colangitis, ¿verdad? Como ya comentaron, con la arteria de Charcot, ¿verdad? Fiebre, dolor, ictericia, ¿verdad? Clásica de Charcot, ¿verdad? Entonces, es otro tipo de patología, la coledocolitiasis. Ok. Si tenemos ese hidrocolecisto, ese piocolecisto, y no se maneja, también no se opera como urgente y todo, eso puede irse todavía complicando más, ¿verdad? Y puede entonces, ese hidro o pío puede, ¿verdad?, perforarse, ¿verdad? Esa vesícula se rompe y puede dar, ¿qué será? Da un colasco, ¿verdad? Un colasco de la vía biliar o vesicular. El colasco vesicular es una perforación de la vesícula biliar, ¿verdad? Y si ese colasco, ¿verdad?, y esa perforación se disemina en la periferia de la vesícula, ¿verdad?, en los alrededores, llegar a parte de extravesicular, más allá de la vesícula, entonces eso ya se vuelve también luego un biloma o bilioma, ¿verdad? Entonces la bilis se va hacia afuera, todo eso se sale,
se complica todavía más la cosa, ¿verdad? Y ese bilioma puede acabar luego en una peritonitis y eso ya entonces prácticamente el paciente ya está en las últimas, ¿verdad? Son cuadros ya muy mal, muy graves, donde ahora sí que la morbimortalidad es altísima, ¿verdad? Desde un colasco, un bilioma, ya la morbimortalidad es muy alta en los pacientes, ¿verdad? Porque luego caen en una peritonitis biliar. Eso ya es una cosa muy severa. ¿Okay? Todas ellas son patologías de la vía biliar, ¿verdad? De tipo casi siempre orgánico. Hay algo que lo produce, que son las piedrecitas, ¿verdad? Inclusive una colecistitis por contigüidad puede dar una pancreatitis, ¿verdad? Igual están muy pegadas una con otra, puede dar problemas de pancreatitis. No se olviden de este collage que les hice, de esta secuencia. Esos son los problemas orgánicos. Pero hay otra división de problemas de la vesícula biliar que también dan problemas, ¿verdad? Y que casi no se tienen en cuenta, no lo sé por qué, ¿verdad? Pero también dan mucha lata. De hecho, lo veo con más frecuencia que las piedras. La vesícula biliar, ¿verdad? Que comienza con problemas de dolor en el hipocondrio derecho, va el paciente a, ¿cómo se llama? Con la consulta, ¿verdad? Le pide al doctor su ultrasonido, se lo hacen y no vemos nada en la vesícula biliar, una vesícula biliar aparentemente normal, ¿verdad? No tiene piedras, de tamaño normal y todo normal, ¿verdad? Entonces, pero ese paciente se queja de dolor, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tiene ese pacientito? ¿Qué será? Tiene un problema funcional de la vesícula biliar, ¿verdad? Y eso son las famosas disquinesias vesiculares, ¿verdad? Es aquella vesícula que no vacía su bilis adecuadamente, ¿verdad? Cuando tiene que metabolizar o hacer la digestión de las grasas, ¿verdad? Cuando comemos, ¿verdad? Un alimento y pasa por la vía digestiva, automáticamente la vesícula biliar, ¿qué hace? ¿Verdad? Se ordeña, todo lo que la bilis está dentro, la tiene que vaciar para que se metabolicen las grasas, ¿verdad? Y se haga el proceso de la digestión normalmente. Una vesícula que tiene una disquinesia es una vesícula floja, que no tiene la motilidad adecuada, no se vacía adecuadamente y se queda con sus bilis por lo general dentro. Entonces, esa vesícula se queda con más del 50% de sus bilis adentro, va a dar problemas de disquinesia, o sea, de dolor, de molestias, ¿verdad? No se vacían como debe ser. Entonces, es otra causa muy frecuente de dolor en hipocondrio derecho y que no da ningún dato, ¿verdad? Aparentemente de piedras ni de nada, pero no quiere decir que no tenga nada la paciente. Entonces, yo aunque no vea ninguna piedra, no puedo decir que la paciente no tenga nada, ¿verdad? Debe tener una disquinesia y para eso le hago una prueba, le hago que tome una dieta rica en grasas y la vuelvo a meter para ultrasonido y vuelvo a medir cómo está esa vesícula y si no se vació como debe ser, es muy sugestivo que esa vesícula tenga una disquinesia o discinesia vesicular. ¿Okay? Es un trastorno de la motilidad vesicular de la vesícula, del vaciamiento de la función de la vesícula. Y por último tenemos otro tipo, yo creo que esta es más frecuente incluso que las colelitiasis, porque son causas muy frecuentes de dolor en el hipocondrio derecho y que no encontramos litus ni piedras, pero que son causas de una patología de vesícula biliar. Y finalmente quiero hablarles de las patologías también de la vesícula biliar que se llaman colecistopatías, ¿verdad? En las colecistopatías básicamente vamos a encontrar dos tipos de colecistopatías, que son las adenomiosis vesiculares, ¿verdad? ¿Okay? Y las colesterolosis vesiculares, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, en la primera, lo que se hace es que hay una proliferación de la mucosa del epitelio de la vesícula, ¿verdad? Entonces, iba a dar sintomatología allá en la vesícula biliar. Y las colesterolosis son presencias de pequeñas bolitas o imágenes muy redondeadas, ¿verdad? Que eran hiperecoicas o icogénicas dentro de la vesícula, ¿okay? Que están pegadas, ¿verdad? A la pared de la vesícula biliar y que no se pueden confundir con litos porque estas imágenes redondeadas y ecogénicas, para empezar, no dan sombra sónica posterior como la piedra y tampoco se modifican con los cambios de posición del paciente, ¿verdad? Si tú pones al paciente de decúbito lateral o lo pones de pie, la imagen sigue siendo la misma, no cambia para nada. Entonces eso es una colesterolosis, son depósitos de colesterol en la vesícula biliar, ¿verdad? En su interior, en el lumen de la vesícula biliar.
y las adenomiosis, ¿verdad? Vesiculares, ¿verdad? Es otra colecistopatía, ¿verdad? ¿No? O de la vesícula biliar, ¿no? ¿Ok? No se olviden de esos detalles, ¿verdad? Ambas se conocen como colecistopatías, ¿verdad? O colecistosis, ¿de acuerdo? Y finalmente, por último, las neoplasias, que eso pues no entra acá, que ya son procesos ocupantes de espacio en la vesícula biliar, imágenes vegetantes, ecogénicas, que generalmente cursan con litus además, y ya es un proceso invasivo, ¿verdad? La deformación, eso no viene al caso. Entonces, no se olviden de ese flujo que les acabo de hablar de la litiasis, de la colecistitis y la colelitiasis, y sobre todo de las patologías funcionales, ¿verdad? De las disquinesias, ¿verdad? Que son muy frecuentes. Siempre piensen en disquinesias. Cuando un paciente dice que tiene dolor en el hipocondrio derecho, y aunque no tenga piedras, no quiere decir que no tenga nada. Ese paciente hay que estudiarlo, hay que hacerle un ultrasonido y luego pedirle su ultrasonido con dieta de grasas. Hay una placa que se llama, ¿verdad? Antiguamente se hacían colecistografías orales para ese tipo de problemas, ¿verdad? Entonces, son placas que ya no se hacen, pero que son muy valiosas para ver presencia de colitos o trastornos funcionales de la vesícula biliar, ¿verdad? Son las famosas colecistografías orales, pues, que ahorita ya no están muy en uso, pero son muy valiosas. ¿Alguna pregunta de la vesícula biliar? ¿De la biliar? ¿Todo claro? No se van a repasar todo lo que ya les dije. Son muy importantes etapas de la vesícula. Alex, ¿todo claro? Sí, doctor, todo claro. Muy bien. Entonces, si no tenemos nada, damos por terminada esta clase, ¿verdad? Y rápidamente empezamos. Ya son las 12. Bueno, bien. Entonces, hoy todos tienen asistencia, ¿verdad? Porque no tomamos mucho tiempo. Bueno, nos vemos la próxima clase, ¿ok? Con el siguiente, el lunes comenzamos con, ¿a quién le toca? También son 2 temas el lunes, ¿no?